que hable en nuestra vida. Dios y Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos, Señor amado, de que en esta noche que vamos a ser expuestos a su palabra, Señor amado, de que hable a nuestra vida, Señor amado, de que circuncide nuestros oídos, bendito Dios, que podamos oír como discípulo, Padre eterno, podamos estar atentos a la voz de su palabra, Señor amado. Dios Todopoderoso, abre nuestro corazón para poder recibir su palabra, bendito Dios Todopoderoso, y a mí, Señor amado, úseme como un canal de bendición para nuestros hermanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús le pedimos que se glorifique en la vida de todos aquellos, Señor amado, también que se han puesto a ver por los medios, Señor amado, este servicio, Señor amado. Glorifíquese en sus vidas, Señor amado. Aquellos que también lo ven en diferido, también glorifíquese, Padre eterno. En el nombre de Jesús, atraiga bendición a la vida de cada uno, Padre eterno, y alguna necesidad en el medio nuestro, Padre eterno, porque siempre hay necesidades, bendito Dios. Le pedimos que usted se glorifique en la vida de cada uno de aquellos que hoy están padeciendo, Señor amado, un quebranto de salud, Señor Dios Todopoderoso, de aquel que necesita fuerza física, Señor Dios Todopoderoso, también compadézcase de ellos, Señor amado, y de todo aquello que necesitamos, Señor amado, fuerzas espirituales en nuestra vida, Señor amado, para seguir adelante. También, Señor amado, le pedimos que se glorifique y ponga su mano poderosa en nuestras vidas, Señor amado, y vivifique nuestros espíritus, Señor amado, y restaure nuestras almas, Señor Dios Todopoderoso, y ponga fuerzas físicas en nuestros cuerpos, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, quite todo estorbo, Señor amado, a la hora de su palabra, maravilloso Dios, y no permita que ninguna palabra que no edifique salga de mi vida, Señor amado, sino que haya palabra que salga de mi boca, edifique, Señor amado, su cuerpo, bendito Dios Todopoderoso. Que su palabra traiga consuelo, que traiga paz, que traiga fortaleza, bendito Dios Todopoderoso. Ayúdeme, Señor amado, en esta hora. En el nombre de Jesús se lo pido todo, Padre eterno. Amén. Bueno, pueden ponerse cómodos, solo no se duerman. Y traigo varias diapositivas, pero me dieron poco tiempo, así que vamos a tratar de mantenernos en las notas. Damos inicio, ¿verdad? Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo y obedecer la voz del Espíritu Santo, por estar hoy aquí en la casa de Dios, bueno, en la iglesia, que se convierte en casa de Dios, porque ustedes están hoy aquí, porque ustedes son la casa de Dios, porque el Espíritu Santo es el que habita en ustedes. Usted ve la imagen ahí y el texto que vamos a estar leyendo, dice ahí, Lucas capítulo 3, verso 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces, al título del tema del día de hoy, le titulé de esta manera. Es el título que le agarré de la introducción del tema de hace 15 días o 14 días, ¿verdad? Que estuve aquí, concerniente a los temas resistiendo los cambios. A raíz de ese tema, resistiendo los cambios, que es la segunda parte, y a raíz de ese tema viene este otro. No sé qué el Señor quiere hablar o qué consejo quiere dar el Señor a la vida mía primeramente y a la vida de alguno que está aquí dentro de la congregación. Tal vez el mensaje no es para todos, pero si no, como decía hermana Evelyn, échale su morralito que al rato le va a servir a su bolsa, pues. ¿No entendieron, verdad? Bueno, como decía la hermana que ministró las ofrendas, ella estaba dando la especificación de una palabra. Yo le quiero dar la especificación de la palabra definición. Cuando hablamos definir, viene también de la palabra definición. Y dice que ese es la acción y el efecto de definir. Pero también dice que quiere decir aclaración, quiere decir descripción y especificación, la palabra definición. Se recuerdan de que el profeta Elías confrontó al pueblo y le dijo que hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Entonces ahí estaba diciéndoles, ustedes tienen que definirse. Si Baal es Dios, que Él sea Dios. Pero si Jehová es Dios, pues adórale a Jehová. Pero tienen que definirse. Entonces, como lo que ella decía, la hermana que estaba ministrando las ofrendas acá, ella decía de que
que el enemigo le pone cosas a la vida de uno. Y en base a eso son los temas que le estaba diciendo, resistiendo los cambios, y este tema también. Y para poderle decir algunas cosas, puede ser hasta transmitir bien, lo voy a hacer de esta manera. Porque fíjese de que yo puedo estar predicando ahí, y cualquiera que se pare ahí, o cualquiera que enseñe. Yo puedo, pues estoy enseñándome yo mismo, yo puedo definir bien el evangelio, y bien definido, y pueda no tener una vida definida por el evangelio. Que la gente no vea en mí que el evangelio no surte efecto. Ahora bien, hay dos cosas: efecto en lo positivo y en lo negativo. ¿En la forma de qué? ¿Por qué? Porque vamos a estar, como dijo la hermana que administró las ofrendas, pasando situaciones en las que la gente pueda ver que Cristo está en nosotros por la situación que pasamos, porque tenemos fortaleza. Pero también viendo de que si tenemos en abundancia es porque también Cristo está con nosotros y está apoyándola. Las dos personas, dice el apóstol Pablo en una parte que voy a hablar ahí, son creyentes e hijos de Dios, porque los dos están confiando en Cristo, los dos tipos de personas. Tanto a uno le está pasando una cosa como a la otra. Uno está en bendición y otros están, que pueda que no estén con bendición. Pero como le digo, yo puedo definir bien y bien el evangelio, bien definido, pero pueda que no tenga una vida definida por el evangelio. Entonces, para poder volver a las bases del arrepentimiento, porque está hablando del arrepentimiento ahí, para volver a las bases del arrepentimiento, en lo que está el contexto del texto está diciéndole Juan el Bautista, que le dice él ahí, en verso 7 de Lucas capítulo 3. Él le dice y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas: oh generación de víboras. A las multitudes que salían para ser bautizadas, él las tituló y le dijo generación de víboras. Él les dijo, dice, unas versiones dicen haced, esta dice por tanto dad. ¿Y qué es dar? Dad es dar frutos de arrepentimiento. O sea que está diciendo que nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento, pero ¿para quién van a ser esos frutos? ¿Solo para mí? No, son para los hermanos. Porque más adelante va a ver para quiénes son los frutos de arrepentimiento que está diciendo Juan el Bautista. Entonces él le dice generación de víboras. Le dice, pero ahí le dice, dice generación de víboras. Otra versión dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, no comencéis a decir a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Pero dice más adelante, y también les decía, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol, o de los árboles, dice otras versiones, y todo árbol que no dé buen fruto será echado al fuego. Entonces la gente entró en temor, porque ven, él les decía, ellos venían a bautizarse para arrepentimiento, pero también vemos de que la gente entró en temor, porque él les dijo, él dijo, lo llamó generación de víboras. Pero vemos de que entró en temor las personas. ¿Por qué? Porque vino, él les dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces la gente empezó a decir, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Eso es lo que la palabra hace en nuestra vida. Porque cada vez que nosotros venimos somos lavados por la palabra. Ya nos lo han dicho muchas veces, ¿verdad? La gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ese es en el versículo 10. Entonces le decía de que yo puedo tener una vida definida, puedo definir el evangelio y muy bien. Porque yo me he preparado para poder estar aquí ahorita. Y he estudiado, y pueda que en 20 o 30 minutos le dé lo que yo me ha costado horas hacer esto. ¿Verdad? Pero la cosa es de que Dios quiere transmitirnos un mensaje, y ese mensaje está diciendo que, yo puse aquí mis notas, que una de las cosas que nos ayudan a volver a las bases es el arrepentimiento, a las bases de que cuando comenzamos el evangelio, cuando nos enamoramos del Señor, bueno, del Señor y nos incorporamos al cuerpo y empezamos a hacer cosas en el cuerpo de Cristo, en el servicio, que ahora muchas veces hemos bajado la guardia. Entonces, le decía de que el arrepentimiento ha sido un mensaje tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando ponemos a estudiarnos, esto lo hablaba con una persona, una hermana, también, ¿verdad? Porque a veces le dicen a uno algunas cosas y uno se pone lo que yo le ponía a reflexionar, de que cuando empezamos a estudiar los profetas,
vemos que los profetas hablan del arrepentimiento, pero todos los profetas sufrieron. Todos los profetas sufrieron, hasta nuestro Señor. ¿Verdad? Todos sufrieron. Pero Dios siempre ha buscado que su pueblo se arrepienta y regrese a su camino. Y en el Nuevo Testamento enseña lo mismo, con la inclusión de que todas las personas hoy en día tienen la oportunidad de volverse a Dios para que Él haga su obra en cada persona. Porque en el Antiguo Testamento hablamos del pueblo de Israel, que estaba especificando en el pueblo de Israel y algo otros pueblos, no eran todos. Pero ya hablamos en el Nuevo Testamento a través de la gracia por nuestro Señor Jesucristo, que es a todos los pueblos del mundo, a todos los gentiles. Pero el Señor está diciendo ahí que por tanto da frutos dignos de arrepentimiento, pero dice la misma palabra que el Señor nos llamó a libertad. Eso lo dice Gálatas capítulo 5 verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor a los unos a los otros. Entonces, cuando dice Gálatas que nosotros hemos llamado a libertad, pero que no usemos la libertad como pretexto, sino que para que los amemos los unos a los otros, y eso es un fruto digno de arrepentimiento, que nos amemos. Mateo capítulo 23, 37 es cuando Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y dice, como la gallina junta a sus pollos con sus alas, y no quisiste. Es porque dice que nos llamó a libertad. Entonces, con esa libertad vemos que cuando somos frutos dignos de arrepentimiento, es que nosotros nos vamos a acercar al Señor cuando Él nos llame. Y vamos a dejarnos que Él nos cobije. Como dice la gallina, acobija a los polluelos. Entonces, Apocalipsis 22, 17 dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. En esa libertad el Señor mismo también está diciendo en Apocalipsis que el que desea que tome agua gratuitamente, porque es con libertad. Primera de Corintios capítulo 10 verso 23 dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice el verso 24: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, un fruto digno del arrepentimiento es cuando nosotros buscamos el bien de nuestro hermano. Entonces, porque él dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero entonces vemos de que cuando vemos las cosas, de que si nosotros pero que ahí dice: pero ninguno busque su propio bien, sino el del otro, aunque todo le es lícito, no busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto también? De que si vamos por causa de nosotros, vamos a hacer que el hermano débil caiga, eso no está bien. Entonces, buscar en el bien del otro es un fruto digno de arrepentimiento. Entonces, quiero aclarar bien esto. Bueno, alguien dijo una vez, o escuché, pero no sé, pero dice de que hay mucho más usuarios de Jesús que discípulos de Jesús, o usuarios de Cristo que discípulos de Cristo. Entonces, yo pongo aquí que el usuario solo quiere que el Señor lo libre del infierno, pero no de su pecado. El usuario solo quiere salir huyendo del infierno, que lo saquen del infierno, pero no del pecado. O sea, quiere seguir viviendo la misma vida. No quiere dejar el pecado. O sea, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero no dejo mi pecado. Entonces, ese es el usuario. Pero el discípulo es aquel quien se compromete al servicio del Señor. Ese es un discípulo. Bueno, ¿cómo pudiera ponerle un ejemplo del discípulo y el usuario? Bueno, hagamos un caso, un ejemplo. Yo estaba buscando, ¿cómo se llaman? Ustedes saben, bueno, las motos que tienen un carrito y que puede ir una persona sentada a la par. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Yo estaba buscando en internet, decía que se llama motorcar, pero no sé si se llama así, o moto con carrito. Bueno, pero en México creo que moto con carrito estaban diciendo que se llamaba, estaba buscándole el nombre. Pero entonces es algo así, mi amado hermano, cuando nosotros hacemos planes y le decimos al Señor de que Él nos ayude y que Él haga todo, y que Él vaya con nosotros en todo y que vaya adelante.
Pero cuando agarramos un ejemplo de eso, ¿verdad? Cuando agarramos esa moto, el que maneja lleva el control, ¿verdad? El que va a la par, pues solo va a la par. Entonces nos vamos y le decimos al Señor, yo manejo y tú vete a la par. No le damos el control al Señor. Pero si le diéramos el control al Señor de que Él manejara la moto y nosotros lo fuéramos en el carrito, fuera diferente y nuestra vida cambiara, tuviera cambiaría nuestra vida, toda nuestra vida, todo. Pero entonces, hablando diciéndole que hay muchos usuarios de Cristo y pocos discípulos de Cristo. Porque el discípulo es comprometido. Pero el usuario, solo como le digo, lo que quiere es que Cristo lo libre del infierno. Pero no quiere que lo libre de su pecado. ¿Sí me doy a entender con eso? ¿Sí? Porque quiere seguir viviendo la misma vida y no puede ser posible. Vamos a ser cambiados y transformados. La palabra es la que nos va a limpiar. Cada día que nos expongamos, la palabra es la que nos va a limpiar. Entonces, somos salvos de la ira de Dios. Le iba a poner antes, ¿verdad? Que somos salvos de, por y para Dios. Somos salvos de, por y para Dios. Salvos por Dios. Bueno, salvos de la ira de Dios. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces por eso le puse que somos salvos de la ira de Dios. Lo puse de esta manera porque si lo pongo de otra manera, peligrosamente tildan diferente, pero voy a poner salvos de Dios. ¿Cómo es eso? Va a decir que si Dios es el que los quiere salvar. Sí, salvos de Dios, pero salvos de las manos de Dios. Porque si ya vamos a ir más adelante. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos libra de la ira venidera, seremos salvos de la ira por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es por eso que somos salvos de la ira de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo lo estamos esperando, dice, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero seremos salvos de la ira por medio de Cristo. Pero si el que se rehúsa a creer en el Hijo, dice que la ira de Dios está sobre él. Hechos capítulo 26, verso 14, es cuando el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, dice que iba camino a Damasco en persecución de los cristianos. Dice que una luz se le apareció y dice que unos que cayó al caballo, otros dicen de que no era caballo el que iba, sino que iban caminando. Pero la cosa es que el Señor se le apareció. Y eso es lo importante, que el Señor se le apareció a Saulo. Y ahora el apóstol Pablo, él dice en Hechos, dice de que el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Entonces cuando yo buscaba la palabra coces, dice que dura cosa es dar coces contra el aguijón, significa y alude, dice esta cosa, alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a lo que no puede vencer. O sea, le dijo el Señor, estás con alguien que jamás vas a vencer. Estás peleando contra alguien que jamás vas a poder vencer. Es un poder mucho mayor. Entonces por eso dice que somos salvos de Dios, porque nuestro Señor, a través de aceptar a Cristo nosotros en nuestros corazones, Él nos libra de la ira venidera. Somos salvos de la ira de Dios, porque la ira de Dios se va a derramar un día sobre esta tierra y sobre todo aquellos que han rehusado creer en el Hijo. La ira está sobre, dice ellos, los que rehusan. Qué tremendo es esto, que cuántas veces yo rehusé y la ira de Dios estaba sobre mi vida y Dios tuvo misericordia y me guardó. Y a cuántos de ustedes también. Porque algunos de ustedes han resistido, pienso yo. ¿Verdad? Entonces somos salvos de la ira de Dios, pero también somos salvos por Dios. Dice Romanos
Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios salva a las personas por su gracia y no por sus acciones, no por las acciones, tampoco por sus características nobles, ni por que sea correcta la persona, tampoco, no por eso. La salvación es un don de Dios que incluye el arrepentimiento y la fe, y la salvación es posible gracias a la obra de Cristo, quien asumió el castigo por los pecados de todos en la cruz. Y la gracia de Dios es un don gratuito que se recibe por medio de la fe. Entonces nos dice Efesios 22, 8 al 13, no lo vamos a leer. Ahí dice que Dios salva a las personas por su gracia cuando creen, y que esto no es mérito de las personas, sino que es un regalo de Dios. También nos dice Efesios 2, 14 al 20, dice que Cristo puso fin al odio que separaba a los judíos de lo que eran, de lo que no lo eran, y que de dos pueblos ha hecho uno solo. Esto lo sobresaqué de lo que dice ahí en los versículos. Efesios 2, 19 al 20 dice que las personas ya no son extranjeras ante Dios, sino que forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. También dice Juan capítulo 1, verso 12, dice que todos los que creen en el nombre de Dios se les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 22, dice que así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces pues que somos salvos por Dios, pero también somos salvos para Dios. Le dije que somos salvos de, por y para Dios. Somos salvos de, por y para Dios. Bueno, aquí nos dice que somos salvos para Dios, para ser parte del pueblo santo de Dios. Romanos 8, 24 al 26 dice que llamaré pueblo al que no era mi pueblo, y a la que no era mi amada. Y también dice al final, el 26 dice, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, esto significa que tenemos un compromiso. Y ese compromiso es, vamos a ir rápido por causa del tiempo. Ese compromiso es compartir las buenas noticias de la gracia de Dios. Ese es el compromiso que tenemos. A ser salvos de la ira de Dios, y a ser salvos por Dios y salvos para Dios. Tenemos un compromiso, y ese compromiso es de compartir las noticias de la gracia de Dios. Porque dice Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también eso significa que tenemos que mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Y a veces eso es algo difícil. Primero Juan 3:18, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice Juan. Entonces, mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Nos dice también que tenemos que progresar espiritualmente en esta vida. Porque ya no vamos a necesitar. Aquí vamos a progresar espiritualmente en esta vida. Puse Proverbios 4:18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces ponían las notas. Ya lo voy a oír como dos veces esto aquí, que se lo digo. Según el versículo, en una de sus aplicaciones, dice, esto significa que si seguimos las enseñanzas de Dios y nos mantenemos fieles a sus principios, nuestra vida irá mejorando progresivamente hasta alcanzar un estado de felicidad plena y de redención. Pero al ser salvos de Dios, significa que vamos a ¿qué? Vamos a ¿qué? A tener vida eterna con Dios. Al ser salvos para Dios, vamos a tener vida eterna con Dios. Juan 6:47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene la vida eterna, dijo el Señor. Pero también eso significa que vamos a estar en el reino de su Hijo amado, porque Colosenses 1:13 dice que Él nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, al ser salvos para Dios,
Somos parte del pueblo santo de Dios, pero tenemos los compromisos, esos compromisos de compartir las buenas nuevas de la gracia de Dios, pero mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones, nuestro testimonio. Pero progresar espiritualmente en esta vida también es muy necesario. Y significa que vamos a tener vida eterna con Dios y a estar en el reino de su Hijo amado. Sigamos más adelante. Dios hace un llamado al arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 17, verso 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia que ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Es el llamado de Dios al arrepentimiento. Bueno, Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan. Cualquiera que ignore ese mensaje, cualquiera que ignore ese mensaje, no tomar en cuenta este mensaje, también ponía aquí, se encuentra en desobediencia o rebeldía contra los líderes de la iglesia. Dice, no, contra Dios, ¿verdad? Contra Dios. Pero desde el tiempo de Juan el Bautista, el mensaje de arrepentimiento fue más específico. Juan, Mateo 3:2, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero también nuestro Señor, más tarde, Jesús, al volver del desierto, empezó a predicar lo mismo, el mensaje de Juan el Bautista. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Pero vemos aquí en Lucas capítulo 22, verso 46 al 47, nos dice que después de la resurrección Jesús se le apareció a sus discípulos y les dijo esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Pero vemos que ahí con amarillo dice, y en su nombre se predicará el arrepentimiento. Entonces es un mensaje que continuamente hay que predicarlo, el arrepentimiento. Entonces va a decir usted, pues si ya me arrepentí, pero no, el arrepentimiento es continuamente, es diariamente arrepentimiento. Bueno, al menos yo lo hago. Pero dice que la cosa que empezó a ocurrir en el Pentecostés con el inicio de la iglesia. El apóstol Pedro, usted recuerda cuando estaban, dice que la gente decía que estaban borrachos, usted recuerda la explicación que él da, pero él dice que dijo, arrepentíos y bautícense, porque el pueblo dijo, ¿qué haremos al mensaje? ¿Qué haremos? Entonces dice él, arrepentíos. Entonces comenzó desde ahí con la iglesia el mensaje de arrepentimiento. El arrepentimiento es clave que nos permite acceder a una relación correcta con el Señor. ¿Verdad o no? Que el arrepentimiento es la clave que nos permite acceder a una relación correcta con el Señor. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y sin perdón de pecados no hay salvación tampoco. El arrepentimiento es absolutamente necesario para entrar en una relación con Dios. Pero ahí dice, ¿qué tipo de evidencia sustenta un arrepentimiento genuino? Porque te lo voy a explicar también. ¿Qué tipo de evidencia sustenta un arrepentimiento genuino? Dice Lucas capítulo 3, verso 10 al 14, lo mismo que de los versos que estábamos hablando al inicio. Ahí dice, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiéndole les dijo, el que tiene 2 túnicas de una, al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os he ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, ¿qué tipo de evidencia sustenta un arrepentimiento genuino? Vemos que cuando Juan el Bautista está hablándole a la gente, vemos que ellos, vemos que como que son tres tipos de personas, o 3 grupos de personas, y todos responden cuando él está hablando, dice, ¿qué haremos?
¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Los tres grupos. Entonces Él les dice qué es lo que tienen que hacer. Porque dijimos al principio, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y el tema era, ¿en qué? Exacto. Ajá. Y se queda en Ahuizalco, ¿verdad? Estás en el camino correcto. Porque podemos, le decía, cuando decía que podemos definir bien el Evangelio y bien, pero no tener una vida definida por el Evangelio, que la gente no va a ver en nuestra vida de que no tenemos frutos dignos de arrepentimiento. Y que la gente pueda ver de que el Evangelio sí nos transforma, que el Evangelio sí nos forma y que podamos nosotros decir el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y que el Evangelio, la gente vea que el Evangelio sí nos ha formado, que a pesar de que podemos decir que estemos fregados, pero contentos y contentados, como dijo aquí. Confórmense con vuestro salario. Pero el problema es que no los contentamos, nosotros no tenemos contentamiento. Entonces, como si no tenemos contentamiento, no nos vamos a conformar con vuestro salario, sino que vamos a querer más. Entonces, nuestras oraciones van a decir, dame, ¿verdad? Dame. Y no va a ser dar frutos, dar. Porque el dar generosamente también, no solo a la iglesia, sino dar a la gente. Eso es un fruto digno de arrepentimiento. No solo a la iglesia, porque la iglesia pues es fácil de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que hay que traigan a la hermana que venga a ministrar la ofrenda de nuevo, porque creo que no oyeron bien, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso es dar un fruto digno de arrepentimiento. Que nuestra vida sea definida por el Evangelio. Y no solo definir el Evangelio y decirle a la gente, mira, es que el Evangelio es así, 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 así. No, sino que la gente vea que el Evangelio surte efecto en nosotros y que la gente pueda ver que nosotros somos definidos por el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Vamos a seguir por el tiempo porque ya me queda poco. Lucas nos dice que la evidencia se mostraba en las acciones, en la actitud de las personas. Eso nos dice Lucas. Bueno, aquí nos dice de que 5 cosas que yo hallaba ahí. Son 5 cosas que hallaba ahí. Uno es ayudar a las personas necesitadas. De lo que Lucas dice que Juan estaba diciéndole a las personas. Una de las cosas es ayudar a las personas necesitadas. Lo segundo era no cobrar más. O sea, es decir, no abusar de la gente. Ay, hermano, para eso. A veces somos buenos, a veces. Le dije, perdónenme, hermano. Somos, dije yo. Es decir, no abusar de la gente. ¿Será que será pecado abusar de la gente? Qué bueno que están de acuerdo con eso. Bueno, no cobrar más, es decir, no abusar de la gente. No robarles, no ser corruptos. No acusen falsamente a las personas. No saquen partido de ellas. 5. Estén conformes con lo que ganan. Y conformándonos con lo que ganamos, vamos a ayudar a los necesitados, no vamos a cobrar más, no vamos a robarles y no vamos a acusar falsamente. ¿Verdad? Bueno. Pero los frutos de un arrepentimiento van más allá que las acciones importantes. Los frutos del arrepentimiento demuestran un cambio en nuestro carácter que demuestra una diferencia en la forma en que vivimos. Santiago dice 2:26 que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces no puedo decir que tengo fe y no tengo frutos dignos de arrepentimiento. Ya le dije, el fruto digno de arrepentimiento dice dar, haced, dad. Por eso puse esa versión, que ni me acuerdo cuál era, pero lo puse en la Reina Valera del 60. Pero dice, dad, frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, asimismo, el arrepentimiento
nos produce obras, asimismo el arrepentimiento que no produce obras es estéril, es decir, no es un verdadero arrepentimiento. Una persona realmente se ha arrepentido, nunca permanece sin cambios. Una persona que realmente se ha arrepentido nunca permanece sin cambios. El Espíritu Santo lo transforma de manera constante porque su fe lo lleva a imitar a Jesús, haciendo, desde el discipulado tengo problemas con esa palabra. Haciendo esto experimentaremos transformación en nuestras vidas, o sea, nuestra vida nunca va a ser igual. Pero vemos que Lucas dice ahí que en cada uno de estos casos el mensaje enfocó la mirada en el corazón de estas personas y en su motivación para hacer las cosas. Fue enfocado el mensaje de esa manera. Entonces nuestro Señor dice que para tratar con la gente Jesús pidió una actitud desinteresada, generosa con el prójimo, desinteresada y generosa con el prójimo para tratar con las personas. Pablo declaró en Hechos capítulo 26, versos 19 al 20, así que dice él, Rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, y a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran. Entonces dice que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Y ahí dice la Biblia de las Américas, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero vemos que dice, el apóstol Pablo dice a que se arrepientan y se conviertan. Entonces cuando nos arrepentimos, cada vez que escuchamos la palabra, nos estamos convirtiendo, porque la palabra es la que nos va a convertir. Porque yo puedo hablar muchas cosas aquí y usted puede decir, ese está loco, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, yo le pongo aquí que una de las primeras evidencias en nuestras vidas de que hemos sido salvos por Dios y que tenemos la seguridad de esta salvación en nuestras vidas es el arrepentimiento constante y sus frutos en nuestro diario vivir. Pero también dice, le he puesto aquí que cada uno de nosotros debemos hacernos un autoexamen, como lo recomienda Pablo, que le puse el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, porque ahí dice, examinémonos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos, dice él. Y usted puede leer todo el contexto en su casa, puede pedir las notas a los hermanos de ahí de cámaras. Pero dice que los examinemos para ver si están en la fe. Como dice el ejemplo que puse ahí, 1 Corintios 11:28, cuando estamos con la mesa del Señor decimos que nos examinamos a nosotros mismos para participar del pan y del vino. Entonces nos hacemos un autoexamen, ¿cómo estamos? Pero hay 3 áreas en las que podemos demostrar que hemos experimentado arrepentimiento genuino y que Dios está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Yo ponía hay 3 áreas. En esas 3 áreas vamos a ver, así rápidamente, nuestro comportamiento. Es una. Dice 1 de Juan 3:18, queridos hijos, no amemos ni de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces esto quiere decirnos no solo de palabra ni de labios para afuera, esto es lo contrario que es a la hipocresía. Al decir que amamos, pero en realidad yo le ponía, odiamos a los demás. No le queremos, podía poner, pero odiamos a veces a los demás. Y como cristianos arrepentidos, ya no debemos formar relaciones en base a mentiras o a querer agradar a los demás. Al contrario, el arrepentimiento lleva a nuestros corazones a ser sinceros, honestos, íntegros con nuestras relaciones. Pero también el engaño no debe ser parte de lo que construimos. Eso es con nuestro comportamiento. Luego dice, nuestro compromiso con Dios, es otra área. Y ahí vemos, 1 de Juan 3:24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Pero aquí vemos de que dice
que un cristiano que ha experimentado el verdadero arrepentimiento permanece con Dios. No se aparta de Él, sino que busca mantenerse constante en su relación con el Señor. La falta de arrepentimiento puede llevarnos a caer en pecado y pervertir nuestra conciencia, llegando al punto de no sentir dolor por nuestras faltas. Y eso también es cierto, hermano. Yo lo he podido vivir, que uno puede cometer faltas y no tener dolor por las faltas. ¿Por qué? Porque no queremos arrepentirnos. Dice, la incredulidad proviene de nuestra falta de arrepentimiento que nos lleva a endurecer el corazón. Por eso dice Hebreos 3:12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y esto es parte de lo que es el compromiso con Dios cuando vemos lo de nuestro arrepentimiento. Pero vemos nuestro amor por los hermanos también. Dice 1 Juan 5, 1 al 2, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así que cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, todos nosotros. Como cristianos, nuestra mente y pensamientos cambian en cuanto a cómo empezamos a mirar a nuestros hermanos en la fe. ¿Verdad? ¿Cierto o no cierto? Ahí dice que como cristianos, nuestra mente y pensamiento cambia en cuanto a cómo empezamos a mirar a nuestros hermanos en la fe. O sea, que usted ya no me va a ver a mí, que yo soy un sinvergüenza allá afuera. Bueno, que era un sinvergüenza. No es que va a aceptar la palabra, no, si no quieren no la acepten, ¿verdad? No la acepten, pero ese es el problema de cada uno, ¿verdad? Pero la cosa es de que ya no vamos a empezar a ver a nuestros hermanos iguales. Era aquel tiempo, exacto, pasado. Hoy ya no lo vamos a ver de esta manera. Listo, ya no tenemos una relación con la gente desconocida, sino que por el hecho de ser hijos de Dios, compartimos con todos los demás hijos de Dios una relación espiritual y profunda, pero siempre tenemos relación con las demás personas. Debemos mirar y valorar a todos nuestros hermanos como Dios nos valora a cada uno de nosotros. ¿Sí me entendió eso, verdad? Que tenemos que, así como Dios nos valora a nosotros, así valorar a nuestros hermanos nosotros también. No importa si son nuevos o antiguos en la fe. Quiero poner antiguos porque... ¿sí? Porque alguien dijo, tienen que reaccionar alguien. Dijo. No importa que si son nuevos o antiguos en la fe, si conocen mucho de las escrituras o si no conocen, o si conocen muy poco, si tienen la misma educación que nosotros o tienen más o menos educación, si tienen o no tienen dinero, si son pobres o ricos, pero todos somos uno en Cristo. Y por ende debemos amarnos los unos a los otros, porque de esta manera mostramos que somos hijos de Dios y que le amamos y amamos a su familia. O sea, cada uno de nosotros somos la familia. Por eso, mira, yo casi los saludo a todos ustedes. Si llega tarde, sí se perdió el saludo, ¿verdad? Hermana Gaby, hola. Hermana Gaby no la había saludado. Casi los saludo a todos, ¿verdad? Y me gusta saludarlos porque somos familia. Somos familia, amado hermano. Aunque no le guste a algunos, pero somos familia, ¿verdad? Entonces vamos a irlos a la otra diapositiva. Dice Romanos 15, 1 al 7. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús,
para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amén. Qué bonito lo que dice, ¿verdad? Que lo aceptemos y lo llevemos a la práctica. Falta, ¿verdad? Exacto, así es, con la ayuda de Dios. Aquí ponía mi nota, le voy a leer rápidamente porque leo el tiempo apremia. Pablo continúa hablando sobre cómo que los fuertes, hablando de los fuertes en su fe, deben de tratar comparativamente a los débiles. En Romanos 14, 1 al 2 dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus acciones o sus opiniones. Dice: acepten al que es débil en la fe, no para juzgar sus opiniones. Romanos 14, 1 al 2, para el que está tomando nota. Uno tiene fe en que puede comer, dice, de todo, pero el que es débil solo come lechuga, legumbres. Porque alguien dice, si está comiendo carne, es pecado. Por eso come solo legumbres. Pero dice Pablo dice ahí que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, conclusión. Oh, sí se mira bien. Aquí no lo miraba tan bien, se mira mejor ahí. Es que estaba pensando, dije yo, si no resulta bien, pero sí resultó bien. Lucas capítulo 8, verso 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? La semilla es la palabra de Dios. Bueno, primeramente, la semilla primero es el principio de la vida, ya que de ella surge una planta, un árbol, una flor o frutos de una semilla. De igual modo, la palabra de Dios es el principio de todo conocimiento. Cuanto más ingiramos palabra, cuanto más leamos, ingerimos conocimiento. Cuando nos exponemos a la palabra, ingerimos conocimiento. Pero cuando estudiemos la palabra, ingerimos mucho más conocimiento. Porque una cosa es exponerse a la palabra, que es bueno, porque dice que al oír palabra de Dios viene la fe. Pero también si la leemos, es bueno para nosotros. Pero cuando la estudiamos, es mucho más. Por eso hay veces que se escuchan palabras, o puedo decir yo palabras, que pueda no edificarle a usted, al que me escucha. Entonces, yo escucho palabras. Como dijo la hermana, me estaba diciendo, yo no puedo hacer esto. Yo le dije, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El enemigo, eso es lo que quiere, le dije. Quiere que uno no avance. Porque si le puso una prueba, le está diciendo, no vas a salir de esta. Y puede minar nuestra mente diciendo que Dios no está con nosotros. Y si empezamos, como dijo el apóstol Pablo, si examinamos nuestra vida, que nos probamos a ver si estamos en la fe, porque muchas veces podemos no pasar nada, el camino limpio. Y si estamos diciendo, podemos estar a veces diciendo, no, pues estoy así porque hago esto, porque hago lo otro. Por no decirle, pues mejor, yo diezmo, yo ofrendo, doy el diezmo hasta de la menta, del comino, como decían los religiosos. Ayuno 2 veces por semana y hago todo esto y hasta lo otro. Pero dice el apóstol Pablo, examínense a ver si están en la fe, dice el apóstol Pablo, examínense, pruébense cada uno. Por eso dice que la semilla es la palabra. Lo segundo, tiene la capacidad de multiplicarse, así como la palabra de Dios puede llegar a varias personas y multiplicar su impacto. Y lo tercero, para que la semilla germine, debe caer en tierra fértil y deberá ser cuidada y regada. Del mismo modo, la palabra de Dios necesita ser recibida en un corazón fértil y ser cultivada para que produzca fruto la palabra de Dios. Entonces, lo que le decía a la hermana, yo le decía, sabes, yo hago, como yo escucho palabra,
Bueno, aquí le escucho, yo le pongo atención a todo el que se sube, a todo. Y eso me lo enseñó una persona no cristiana en un trabajo, que tenía que poner atención a la persona que estaba hablando al frente. Una persona que no era cristiana me enseñó eso. Entonces le pongo atención y le digo, ¿sabe yo qué hago? Yo, como es el Nuevo Testamento, gracias a Dios por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Toda la Biblia, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento, el perito arquitecto que es el apóstol Pablo, ¿quién era él antes de comenzar en el Evangelio? ¿Quién era él? Un hombre con título, reconocido. Se codeaba con el sumo sacerdote, con los líderes, y dejar todo por seguir a Cristo. Entonces yo le digo, yo me pongo a verlo, cómo él terminó y qué es lo que él tenía cuando estaba en la cárcel. ¿Quién sabe qué es lo que él pidió cuando estaba en la cárcel? ¿Qué es lo que él mandó a pedir? Tráigame lo que dejé. Exacto, la palabra y el abrigo, ¿verdad? Es todo lo que pidió. Por eso en Lucas dice ahí, Lucas decía, contentaos, confórmense. Entonces, pero como nosotros, como hombres, no somos conformistas. La parábola sigue diciendo en Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces yo ponía aquí que son 4 tipos de terreno, diferentes tipos de personas, 4 ahí en Lucas. Entonces se lo voy a poner aquí todo para que lo pueda ver, pero dice que son 4 tipos de terreno, 4 personas, y su reacción al escuchar las buenas nuevas de salvación. O sea, 4 tipos de terreno, 4 tipos de personas y su reacción al escuchar las buenas nuevas de salvación. La semilla es la misma, la reacción, el accionar que tuvieron fue diferente. Los de junto al camino, como usted ya lo sabe, no lo voy a leer por causa del tiempo. Los de junto al camino son aquellos que oyen el mensaje y de forma superficial. No le tomaron importancia, sin darle demasiada importancia. Ahí también habla de las aves del cielo, que eso es el diablo, que el Señor lo reprenda, que no desea que las personas sean salvas. La número 2 son los de sobre la piedra o la roca, que reciben el mensaje con gozo, pero no profundizan ni dejan que alcance lo más profundo de su ser, que llegue a su corazón. La razonada con la mente, pero no permitan que llegue al corazón la palabra. Pero no profundizan y dejan que alcance lo más profundo de su ser. No creen espiritualmente porque no permiten que el mensaje eche raíces en ellos. Número 3, la de los espinos son los que dan más importancia a las preocupaciones de la vida y no tienen lugar en el trono de su corazón para Dios. Esos son los que cayó entre espinos, los que le dan más importancia a las cosas superficiales. Número 4, los de la buena tierra. Estos son los que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto y están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Estos son aquellos que reciben el mensaje cuando en Hechos capítulo 2 verso 37, cuando el apóstol Pedro está hablando y dice que se compungieron de corazón. Cuando oían la palabra se compungieron de corazón y le decían a los apóstoles y a los hermanos varones, ¿qué haremos? Porque ellos esa semilla cayó en esa tierra e inmediatamente empezó a dar fruto. Como al inicio cuando leímos en Lucas capítulo 3, también decían ellos, los 3 grupos de personas dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque empezaron a accionar a la palabra, a lo que decía la palabra. Entonces, esos son 4 grupos de personas y 4 tipos de terreno. Todas las semillas eran iguales, lo que varió fue el terreno. Y aquí voy a poner algo que lo mencionó nuestro pastor el domingo, parece que lo mencionó. Dijo que hay 4 tipos de hermanos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 12. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 12:
pero rogamos, hermanos, que primero, dice, reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Dijo ahí, es un tipo de terreno, tipo de persona. Y os dirigen en el Señor y nos instruyen. Y que tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Mire, lo vuelve a decir el apóstol, que vivamos en paz los unos con los otros. Dice el verso 14, os exhortamos, hermanos, segundo, a que animéis a todos, amonestéis, a los indisciplinados. Que animéis a los indisciplinados. Número 3, que animéis a los desalentados. Y número 4, dice que sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Igual que la parábola. 4 tipos de personas, 4 tipos de terreno ponía. La misma semilla, con efectos diferentes. ¿Por qué? Por el efecto de oír y de recibir la palabra. Entonces dice, mirad que ninguno vuelva otro mal por mal, dice el apóstol, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Entonces, consejo, tome esto último, aunque tal vez olvidó todo lo demás, pero pida las notas porque está interesante. Yo le ponía aquí el consejo, que cada encuentro con la palabra es una oportunidad. Cada encuentro con la palabra de Dios es una oportunidad de transformación y de renuevo. Porque usted ya fue plantado, yo ya fui plantado. Entonces, pero podemos ser renovados. Ya va a ser tiempo de podar las plantitas. ¿Y qué hace la plantita cuando las poda? Echa un renuevo, ¿verdad? Entonces, eso es la palabra. Aunque nosotros andemos mal, aunque le estemos fallando al Señor, aunque andemos desalentados, desorientados también, cada vez que nos topemos con la palabra, cuando tengamos un encuentro con la palabra, es una oportunidad de transformación y de un renuevo nuevo. Soportémoslo los unos a los otros, amado hermano. Soportémonos. Ya falta poco tiempo. Oremos. Le digo poco tiempo para que venga Cristo, pero oremos. Dios y Padre bueno, gracias, Señor amado, por este momento, bendito Dios, en el cual, Señor amado, ha sido expuesta su palabra, bendito Dios. Le doy gracias, Señor amado, por haberme permitido, haberme parado en este lugar, bendito Dios, y que yo sé que su Espíritu Santo ha estado conmigo, Señor amado. Sé que los tiempos son difíciles, bendito Dios, pero su palabra, bendito Dios, que germine en la vida de nuestros hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Señor amado, que lo hayan olvidado, que su Espíritu Santo sea quien recuerde la palabra, bendito Dios, en el diario vivir, bendito Dios. Ayúdenos, Padre eterno, a que nosotros quedemos, como dijo Juan el Bautista, dad frutos dignos de arrepentimiento, Señor amado. Ayúdenos en nuestro diario vivir, Señor amado, que no solo definamos el Evangelio, maravilloso Dios, sino que nosotros seamos definidos por el Evangelio. Que las personas puedan ver en nosotros que el Evangelio es poder suyo, Dios, y que somos salvos por usted, bendito Dios. Y a pesar de todas las cosas que suceden en nuestra vida, que las personas sepan que usted está con nosotros, bendito Dios. Que usted va a ser el que va a manejar el carro, Señor, y va a tomar el control del motor, Señor amado. Y nosotros vamos a ser los pasajeros en todo, bendito Dios. Ayúdenos que en todas nuestras decisiones, Padre eterno, lo tomemos en parte a usted, bendito Dios. Señor Dios y Padre bueno, le rogamos, bendito Dios, de que se glorifique en la vida de cada uno de mis hermanos que hoy fueron expuestos a esta palabra, Señor amado. Gracias le doy, bendito Dios, y bendiga la vida de cada uno, Señor amado, y que vamos a casa, bendito Dios. Llévanos en paz y en armonía, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Has acostumbrado mi corazón en cada latido decirte te amo, oh Dios. Mi alma desfallece, mi alma desespera por ti. Sin ti estoy perdido.
cada latido, decirte te amo, oh Dios. Mi alma desfallece, mi alma desespera por ti, sin ti estoy perdido, sin abrigo, como el ciervo por las aguas, así mi alma desespera por ti, por un lugar en tu presencia, tan solo un lugar allí, allí te necesito más que ayer, te necesito más que ayer. Mi alma por ti desespera, amado Rey. Te necesito más que ayer, te necesito más que ayer. Mi alma por ti desespera, amado Rey. Has acostumbrado a mi corazón en cada latido, decirte te amo, oh Dios. Mi alma desfallece, mi alma desespera por ti, sin ti estoy perdido, sin abrigo, como el ciervo por las aguas, así mi alma desespera por ti, por un lugar en tu presencia, tan solo un lugar allí, allí te necesito más que ayer, te necesito más que ayer. Mi alma por ti desespera, amado Rey. Te necesito más que ayer, te necesito más que ayer. Mi alma por ti desespera, mi alma por ti desespera, mi alma por ti desespera, amado Rey. Gracias, Señor Todopoderoso, gracias por tu palabra, Padre bendito, gracias por el tiempo, Señor, que nos permitiste estar en tu casa, Señor, y ser expuestos a tu palabra.
Te pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que esa palabra, Señor, nos restaure, Señor. Que esa palabra nos consuele, nos renueve, Padre, en el nombre de Jesús, nos haga dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que esa palabra produzca fe en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, que germine en nuestros corazones, Padre, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas, Señor, que la pongamos por obra, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros y esa palabra, Señor, no regrese a ti vacía, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir cada día conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser, Señor, como tú quieres que seamos. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, y que el día domingo nos permitas volver a reunirnos, Señor, estar todos juntos, y los que no pudieron llegar hoy, Señor, que puedan estar aquí el domingo, Señor. Restaura la salud de los que están enfermos, Señor, o tú conoces la razón por la cual no vinieron, pero que tu Espíritu Santo, Señor, ponga el querer como el hacer en nosotros para estar aquí, Señor, y volver a ser expuestos a tu palabra. En el nombre de Jesús, llévanos con paz y con bendición. Amén, Señor.